Hola, buenas tardes, buen domingo. Acá tengo que agradecerle a Pablo, como de costumbre, la producción, y a Claudio Acevedo, su manejo técnico. Y hoy nos vamos a ocupar de un aniversario, para el cual convoqué a dos amigos, que es el aniversario de la creación de la Alianza. Se lo conoció como la Alianza, en realidad el nombre completo era Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. Esto fue hace 20 años, un 4 de agosto, y yo quisiera recordar esa experiencia, no por nostalgia, a lo mejor algo se me cuela, porque el esfuerzo fue grande para llegar ahí, sino para ver qué cosas se hicieron bien concibiéndola o no, y qué cosas se puede aprovechar de aquella experiencia y por qué nos fue mal, para también tener experiencias. La memoria debería servir para eso, y la historia. Bueno, convoqué entonces a Federico Storani. Freddy es dirigente de la Unión Cívica Radical, fue diputado nacional durante el gobierno de la Alianza, además se desempeñó como ministro del Interior y fue dirigente estudiantil mucho tiempo, tanto tiempo que ya se olvidó. Sí, lo mismo. Y Rodolfo Rodil fue dirigente peronista y del FREPASO, fue vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante el gobierno de la Alianza. Bueno, ya el que quiera empieza. A veces estábamos de acuerdo en el tema de armar la alianza, a veces no, incluso las resistencias estaban en los dos partidos, tanto en el radicalismo como en el FREPASO, y las convicciones también, primaron las convicciones. ¿Dónde estaban cada uno de ustedes? Los dos son de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo debo decir que ante todo agradecerte, Graciela, que me hayas invitado para evocar un tema que de alguna manera es doloroso para uno porque fue un fracaso, pero que yo creo que aportó mucha experiencia al conjunto de las fuerzas políticas, porque a partir de la mala tarea que nosotros llevamos adelante en la Constitución de la Alianza, quedó expuesto, como vos decías en la presentación, cuáles eran las cosas que se podían hacer y cuáles eran las que no se debían hacer. Yo debo decir que, francamente, al principio, cuando comenzaron las conversaciones en relación a la alianza, estaba en contra de la construcción de la alianza. ¿Por qué? Me parecía que nosotros éramos una fuerza muy débil todavía en términos de estructura. Sí, me refiero al FREPASO. Bueno, cuando digo nosotros, hablo en nombre del FREPASO. Sí, bueno, pero recuerdo a la gente. Está bien. Éramos una fuerza con mucho dinamismo y con muy buena cantidad de dirigentes que tenían una presencia pública importante, pero no teníamos ni la estructura, ni la historia, ni el desarrollo territorial que tenía el radicalismo. Y yo imaginaba, como de hecho finalmente sucedió, que íbamos a terminar siendo un socio menor en la coalición. De cualquier forma, como en aquella época todavía, al principio del 97, las fuerzas políticas existían y había una ética política dentro de las mismas fuerzas políticas, si bien yo estuve en contra, perdió mi posición y después trabajé con todo el espíritu y la fuerza para que a la Alianza le fuese bien. Es más, creo que fui, junto a un par de diputados más, uno de los pocos que nos quedamos hasta el final, porque entendíamos que teníamos una responsabilidad que nos había dado la sociedad y que esa responsabilidad la teníamos que asumir y cumplirla. ¿Y Fede, vos? No, yo estaba en el terreno de las convicciones. Bueno. Pero, y además es difícil cuando se cita una fecha como aniversario, porque Sí. se pone el 97, pero en realidad esto empezó en el 94, Claro. Sí. con la reunión de la confitería El Molino. Perdón, antes había un antecedente en el Chaco. Sí. Rosas había hecho alianza con el Frente Grande
en las elecciones, y si bien el Frente Grande en ese momento le habrá aportado un 1 o 2%, no sé, le permitió ganar. Es decir, que había habido como una especie de antecedente. Seguí nomás con la confitería del Molino. No, y cito ese porque fue un hito extraordinariamente importante. Yo me acuerdo que se dio de manera muy, digamos que se iba generando una conciencia entre los que éramos fuerzas políticas afines, que se expresaban desde el punto de vista fundamentalmente legislativo, parlamentario, y desembocó de un buen día, porque no hubo una preparación previa demasiado grande, en aquella reunión de la Confitería del Molino, que produjo un revuelo político extraordinario. Se constituyó en un fenómeno político, me acuerdo. Estaba obviamente Acordémonos quiénes estaban. Estaba Graciela Fernández Meijide, estaba también Chacho Álvarez, como las figuras más destacadas, también Darío Alessandro, el Frepaso. Bueno, pero y por el radicalismo estaba prácticamente personalmente, porque después se sumó Rodolfo Terraño, Sí. a pesar de lo que él cuenta en algún libro que he leído, fue posterior su incorporación. Y por el justicialismo, por un sector del justicialismo, estaba José Octavio Bordón. Y bueno, la idea era inicialmente no constituir una alianza electoral, sino hacer un acuerdo transversal que permitiera una mayor sintonía de lo que ya venía ocurriendo casi espontáneamente a nivel parlamentario. Fuerzas que en aquella época se denominaban claramente progresistas, que tuvieran denominadores comunes que pudieran llevar adelante. Y lo fuimos llevando. Yo tuve, por ejemplo, en lo personal, resistencias muy duras dentro del partido, del propio Alfonsín, que recién maduró esta idea 3 años después. Así es. Porque en una reunión que después se terminó haciendo en la casa, me acuerdo, de Raúl Alconada, donde finalmente él terminó aceptando la posibilidad de la conformación de la alianza, pero en su momento estaba muy solo y al borde de que me sacaran del partido por este planteo que yo hacía de la necesidad de una convergencia transversal con fuerzas políticas afines. Esa fue la génesis, digamos, el inicio. Y lo que debo decir después es que quizás los principalísimos actores, en este caso le corresponde a mi partido, el de la Rúa no estaba convencido de este tema desde siempre. Lo aceptó porque era una forma electoral de llegar y que por lo tanto constituyó una alianza fundamentalmente electoral, pero no una coalición de gobierno. Y cuidado con las similitudes con el presente. Porque hubo un instituto programático de la alianza que trabajó mucho. Que lo conducía Alfonsín. Exactamente, que lo conducía el propio Raúl Alfonsín, que sí estaba convencido una vez que se ponía, le ponía mucha enjundia, mucho esfuerzo, mucha convicción, y había hecho una serie de propuestas de políticas públicas que nos atravesaban a todos nosotros como fuerza y nos representaban, pero que luego, durante la gestión del gobierno, se vio que se tomaba para otro lado. A mí me tocó una función extraordinariamente importante, como fue la de Ministro del Interior. El Ministerio del Interior que tenía, como se dice ahora, muchísimo fierro, porque tenía las fuerzas de seguridad bajo su jurisdicción, pero también tenía la relación con las provincias, el manejo famoso de los ATNs. ATNs, por favor, explica qué es. ATN son aportes del Tesoro Nacional, que son auxilios financieros que se dan sobre todo a municipios que suelen estar en una situación comprometida desde el punto de vista financiero, etcétera, etcétera. Pero da una cierta posibilidad de manejo político, sobre todo en alguna provincia que estaba manejado por un partido y tenía municipios de otro signo. Por ejemplo, yo terminé haciendo acuerdos, recuerdo, con De la Sota, que era gobernador de Córdoba, para la distribución de los ATN, con Reutemann, que era gobernador de Santa Fe, pero nunca pude llegar a ningún tipo de acuerdo con Kirchner. Qué raro, yo tampoco. Como ministra de Desarrollo, yo tampoco. Que ya mostraba una cuestión absolutamente autoritaria. Y
A pesar de que habíamos sido compañeros en la facultad, porque yo con Kirchner fui compañero en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Sin embargo, a pesar de eso, a veces ni me atendía el teléfono. Y expropiaba o se confiscaba los ATN que mandábamos del Ministerio del Interior a los pocos municipios que existían en la provincia de Santa Cruz que no eran del signo político de él. Pero volviendo al tema troncal, el tema fue que me parece que el propio presidente, Fernando de la Rúa, lo que intentó fue una línea que se pareció en cierto modo a una continuidad de un modelo que había estado vigente anteriormente y no dio una vuelta de tuerca hacia lo que queríamos nosotros, que era un cambio más profundo, aunque tuviera algunos visos más riesgosos, pero que era imprescindible. Sí, Rodolfo. No, yo creo que uno tiene que mirar el debe y el haber, como dirían los contadores, digamos. En cuanto al origen, yo creo que en el origen de la alianza hay dos factores. Un factor quizás es el que contó Freddy en relación a conversaciones que venían desde tiempo atrás. El Frepaso se había constituido una fuerza emergente, interpelaban en una parte a un sector similar del electorado y en algunas cosas teníamos ideas parecidas, fundamentalmente en la defensa de las instituciones republicanas y con el sector del radicalismo que expresaba Freddy también mayores coincidencias en cuanto al modelo de sociedad que aspirábamos. No así con otros sectores del radicalismo con los cuales teníamos serias diferencias. Curiosamente, el sector que conducía Fernando de la Rúa. O sea que me parece que por eso yo competí en la interna. Claro, una de las razones por las que la alianza se fundó obedeció a esa situación de cierta coincidencia programática, por llamarlo de alguna manera. Pero yo creo que hubo otro factor que fue políticamente casi tan importante como ese, si no más. Es polémico lo que voy a decir, pero no. Es una polémica que está enterrada por la historia. Yo creo que también hubo un sector miedo en ambas fuerzas políticas que ayudó a que esta coalición se realizara. Creo que Chacho tenía temor a ser derrotado en la capital federal por Rodolfo Terraño. Y viceversa. Y entonces Chacho venía de una cantidad de victorias, tal vez la más trascendente había sido la victoria en capital en las constituyentes. Y temió perder esa elección que según las encuestas venía muy pareja. Y me parece que en el radicalismo, esto no me compete decirlo a mí, pero había cierta idea de que existía una alta posibilidad de que vos derrotaras al candidato radical en la provincia de Buenos Aires en aquel momento. No al candidato del PJ, pero sí que era posible que se repitiese un resultado parecido al de la Convención Constituyente, en donde había salido segundo Pino Solanas en aquel momento. Me parece que esos factores contribuyeron a la creación de la coalición. Comparto con Freddy la idea de que la coalición se constituye con un programa que después no se ejecutó, pero también con una debilidad que nosotros no nos animamos a resolver, que quizá no hubiéramos podido resolver. Entonces ya hay que preguntarse acerca de los tiempos de la alianza, si esos eran nuestros tiempos para gobernar o eran los tiempos del dualdismo, porque lo que nosotros no nos animamos a hacer fue decir que había que salir de la convertibilidad. Así es. Y ningún gobierno, por fuerte que fuese su constitución política y sus niveles de acuerdo político, podía seguir sosteniendo por tiempo indefinido el tipo de cambio fijo. Y eso lo consentimos todos. Por eso no, es feo echar culpas unos a otros. Hoy no es cuestión de culpas, por eso, sino de análisis. Yo recuerdo, y siempre lo digo, tal vez la única consigna de campaña que el presidente de la Rúa cumplió fue aquel famoso aviso publicitario que hizo diciendo: conmigo, $1, $1. Con eso lo cumplió, a costa de producir una de las crisis más graves que tuvo la Argentina después de la restauración del periodo democrático, por lo menos. Uh-huh. Teniendo en cuenta esas
contingencias y viendo la realidad con el diario del lunes, como dicen, quizá para la Argentina hubiese sido mejor que Duhalde, que tenía una idea un poco en borrador, pero idea al fin de salir de la convertibilidad y que controlaba el aparato del PJ en ese momento en todo el país, hubiese sido el encargado de poder desatar ese nudo y quizá después hubiese sido nuestro turno con reformas que hubiesen tenido más que ver con transparencia, republicanismo, asignación justa de los recursos públicos, respeto de las autonomías provinciales. Pero bueno, la historia se escribió al revés y yo creo que hubo un punto de inflexión que agravó todavía más, y termino con esto, la situación que fue la salida de Machinea, a quien yo le tengo un profundísimo respeto como persona y como ministro. El rumor instalado por algunos sectores del Frepaso, a mi juicio, y quizá también alentado por sectores del radicalismo, del aterrizaje de Cavallo en el gobierno de la coalición, que en primero iba a ser presidente del Banco Central. Hay que recordar en aquel momento, sí, no se acordó ese rumor, que fue de alguna manera el rumor que precipitó la salida de José Luis Machinea. Sí, José Luis me pidió hablarme y me lo dijo así. Y bueno, y después, yo recuerdo, por ahí Freddy lo puede contar mejor que yo, se convocó una reunión en el Salón de los Escudos antes de que López Murphy hablara públicamente, expusiera su programa económico, para que la gente recuerde. López Murphy asume en reemplazo de José Luis Machinea, pero advierte que él no va a decir cuál es su programa económico y espera, creo que fue una semana o 10 días. Dice que entre 10 días va a comunicarle a la sociedad cuál va a ser su programa económico. Un día antes de que lo comunique, Freddy nos convoca al Salón de los Escudos. Había un contingente radical importante y una pequeña delegación nuestra. Al principio estaba yo solo porque el resto ya estaban buscando refugio. Y cuando explicó López Murphy su programa económico, claro, todos nos quedamos, se produjo un silencio, esos silencios que se escuchan. Y yo digo, bueno, algo hay que decir acá. Y entonces se me ocurrió decirle, pero escúchame, ¿quién va a defender este programa económico? Porque este programa económico parece diseñado por un mono con una ametralladora que barre con todos los sectores políticos, sociales, los universitarios, los trabajadores, los jubilados, los trabajadores estatales. ¿Quién lo va a defender? Y recuerdo las palabras de López Murphy, porque también en esto hay que ser justo. El tipo estaba convencido que había que hacer eso. Y dijo, esto es lo que hay que hacer para sacar a la Argentina adelante. Esa fue su respuesta. No hubo ninguna respuesta técnica, no, esto es lo que hay que hacer. Bueno, comunicó eso, ¿y cuánto tardó? Bueno, vos renunciaste el día siguiente. Yo también. Graciela también, no sé quién más estaba, Nilda, no sé quién. Bueno, esa fue la historia. Sí. Nos comimos un paso, ¿eh? Sí. La renuncia del vicepresidente. No, bueno, eso fue otra. Se Bueno, debilitó eso es políticamente. otra. Claro, No, no eso podemos fue- charlar aparte. Hay que hablarlo. Es que hay que hablarlo, sí, porque yo creo que la primera crisis del gabinete de la Alianza se produce justamente con la renuncia del vicepresidente, de Chacho Álvarez, que desde mi punto de vista invoca ahora, yo veo desde mi punto de vista con poca credibilidad, razones fundamentalmente morales y éticas que no eran tales. Estaba el rumor en ciernes, cada vez tomando más cuerpo, del affair, digamos, el escándalo de la posibilidad de haber pagado para la sanción de una ley en el Senado de la Nación, y que se había originado en un anónimo que había ido tomando cuerpo, posteriormente en una columna que llevaba adelante Morales Solá en el diario La Nación. Pero en realidad me parece que su salida fue un muy mal cálculo político. Un cálculo político de querer quedarse con una suerte de autoridad moral y a una convocatoria
digamos, y dejar desmarcado a un gobierno que en ese momento iba a quedar extremadamente débil. Yo me acuerdo que estaba por tomar un avión ese día de la renuncia porque tenía que ir a Tierra del Fuego. Obviamente suspendí mi viaje, me quedé y me junté con Darío y con los representantes del FREPASO. Darío Alessandro, que en ese momento presidía el bloque. Y acordamos la continuidad. Una cuestión previa que me parece que es necesario también analizar de lo que dijo Rodolfo para hacer la secuencia histórica correcta. También, yo voy a decir algo políticamente incorrecto, también se dio la irrupción de la alianza por otro miedo, además del que él planteaba, que era el miedo a la continuidad de Menem. uh-huh. Ese era el tema. Daba la sensación que lo único que le ganaba a Menem era la conformación de esta construcción política que nosotros aspirábamos a que fuera un periodo de transición para luego un periodo que fuera una segunda vuelta de tuerca más progresista, más profunda, con un candidato como el caso de la Rúa, que venía de ser un razonable jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, con algunas medidas razonables, que podía poner en orden las instituciones democráticas, darle mayor transparencia, republicanas, etcétera, y después una vuelta de tuerco hacia lo que queríamos nosotros, entre otras cosas, salir de la convertibilidad, que había sido un remedio mágico inventado por Cavallo para reducir drásticamente la inflación y que luego se convirtió en un corset a políticas de crecimiento. Era un salvavidas de plomo. Exactamente, un corset fuerte, que en algún momento había que salir. Efectivamente, el equipo de Machinea nos advirtió cuando todavía ni siquiera habíamos asumido que algunas medidas había que tomar porque el déficit que se heredaba, el gasto público de Menem era extraordinario, enorme. Estaba también Pablo Gerchunov, que también es un economista muy respetado y muy notable, y que algún tipo de ajuste había que efectuar. Ahora, la salida de Chacho con esta argumentación debilita extremadamente al gobierno, muchísimo. Y además, de mi punto de vista, no fue sincero en su salida, porque nosotros, en esa reunión a la cual alude Rodolfo ya posteriormente, cuando la segunda crisis de gabinete, digamos así, sí pusimos las cosas blanco sobre negro. Dijimos, un ajuste de estas características no puede darse, que era el que proponía López Murphy, porque nos enajena a los sectores sociales que han sido la base de nuestro apoyo. Es como suicidarse prácticamente. En mi caso personal, por ejemplo, yo ponía mucho énfasis en los sectores educativos y universitarios. Bueno, la gota que colmaba el vaso. Recuerdo que haber discutido hasta airadamente, es decir, si creían que yo iba a movilizar las fuerzas de seguridad para reprimir a los estudiantes que se iban a movilizar en esa situación. Y bueno, pero lo peor fue que todos los gobernadores apoyaban la posición que yo sostenía y el 99% de los legisladores, tanto del FREPASO como del radicalismo. Solo uno recuerdo en esas reuniones, que fue Verani, que era muy, muy cercano y muy íntimo amigo de la Rúa, estaba en una posición contraria. Y sin embargo, así y todo, de la Rúa tomó la decisión de hacer esta jugada con primero López Murphy, que a mi punto de vista era una jugada que ya tenía una segunda jugada. Y la segunda jugada era que López Murphy, digamos, hacía el planteo, pero el que desembarcaba realmente al poder era Cavallo. Cavallo venía con algún antecedente de plantearse de que iba a ser un heterodoxo reactivador. Yo ese cuento no me lo creí nunca en mi vida y bueno, por supuesto, presenté la renuncia y me fui, pero me parece que lo que había debilitado extremadamente ya el gobierno de la Alianza fue la primera crisis de gabinete con la salida de Chacho Álvarez, que además, por lo que recuerdo en aquellas épocas, ni siquiera se comunicaba con aquellas personas que habían sido los más íntimos colaboradores de él, porque la mayoría venía y tomaban como referencia el Ministerio del Interior, en el cual yo estaba a cargo, porque no les atendía el teléfono y además planteaba como una cosa
totalmente novedosa desde el punto de vista de la gestión política por las redes sociales, etcétera, etcétera, diferente a lo que habíamos nosotros construido como una mística de militancia que tenía mucho más implante del punto de vista territorial. Y bueno, eso fue muy difícil de sobrellevar y ya no fue posible seguir sobrellevando cuando vino una propuesta de ajuste, primero de mano de López Murphy, que tiene razón lo que dice Rodolfo, fue honesto. López Murphy me dijo a mí en una cena, la última cena, podríamos decir, que tuve con él, porque vino la visita, me acuerdo, del presidente de Italia, que me dijo, bueno, mirá, dice, yo propongo esto, pero los políticos son ustedes, me dijo. Entonces yo dije, bueno, quedo en margen, y lo quise convencer a De la Rúa con esta reunión que dije de legisladores y gobernadores, pero no lo convencí a De la Rúa. Entonces presenté la renuncia. Yo recuerdo que él estaba reunido con Patricia Bullrich, que en ese momento integraba el denominado grupo de los Uchi, ¿no? que era un grupo de jóvenes, digamos, muy cercano al presidente, que un poco orquestaban también todo este tipo de jugadas, y que la verdad que se equivocaron Fiero. bastante feo. Seguimos enseguida.